tardes a todos y todas, a profesores, estudiantes, todas las personas que nos siguen a través del canal UNED y por el canal YouTube. Estamos hoy, nos sentimos muy honrados por esta mesa redonda que comenzamos ahora, que es una nueva edición de nuestra serie Un Mes, Uno DS. En realidad esta mesa se tendría que haber celebrado en el mes de enero, pero por algunos motivos no se pudo y afortunadamente finalmente podemos ya hoy realizar esta mesa redonda cuyo título es Educación a Distancia Sostenible en Tiempos de Pandemia, ODS número 4, Declaración de Incheon. En esta, estamos en particular atendiendo a la meta 4.3, que es asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Nos honran hoy con su presencia grandes personalidades, ciertamente, personas muy expertas en el tema de la educación, así que estamos muy felices de tenerlos aquí. En primer lugar, tenemos a don Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz y presidente honorífico del observatorio nuestro, del observatorio UNED ODS, a quien le agradecemos, pues es un honor para nosotros tenerlo como presidente honorífico. Tenemos a don Claudio Rama Vitale, ensayista, economista y profesor especializado en temas de gestión y políticas de educación superior de América Latina. Don Lorenzo García Aretio, nuestro querido maestro don Lorenzo García Aretio, catedrático emérito, presidente honorífico de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Quería excusar la ausencia de doña Ángeles Sánchez Elvira, quien estaba también invitada e iba a venir, pero no ha podido por motivos personales. Ella es la actual presidenta de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia y la directora del Instituto Universitario de Educación a Distancia, pero sé que nos va a seguir y me ha pedido que excuse su ausencia. Y finalmente tenemos a doña María José Bautista del Cerro, miembro de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, vicedecana de Ordenación Académica, Sostenibilidad y Calidad de la Facultad de Educación de la UNED. A todos ellos les damos la bienvenida, les damos las gracias por estar aquí, por su paciencia, porque hemos cambiado las fechas de esta mesa redonda varias veces por los problemas de pandemia y otros asuntos. Y entonces, pues ya sin más, porque no quiero quitar tiempo a los participantes en esta mesa redonda, pues dejo todo en manos de nuestra querida Teresa Lorenzo Garrido, que es la coordinadora del observatorio y el alma del observatorio nuestro de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que depende del Vicerrectorado de Internacionalización. Muchísimas gracias, Teresa. Gracias, Laura. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a nuestros ponentes, 4 expertos en el tema que hoy nos ocupa, por compartir un ratito de su tiempo y su experiencia con todos nosotros. Quiero agradecer también a todos los que hoy nos están siguiendo una vez más en esta campaña Un Mes, un ODS, dedicado en esta ocasión a la educación a distancia sostenible en tiempos de pandemia, que el Observatorio UNED del Vicerrectorado de Internacionalización tiene en marcha desde el pasado mes de octubre. Yo tampoco voy a ocupar ya más tiempo de los ponentes y voy a dar paso ya a la mesa redonda, pero solamente recordar que el objetivo global de la Declaración de Incheon es garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Sin más, doy ya paso a María José Bautista. María José, cuando quieras. Muchas gracias, Teresa. Y bueno, gracias por invitarme, porque la verdad es que estar aquí con el profesor Mayor Zaragoza y con el profesor García Aretio, con quien he tenido oportunidad de compartir espacios y poder aprender casi a su lado, pues es un honor. Muchas gracias. Bueno, como has dicho, parte del trabajo parte de lo que está centrando esta mesa redonda de hoy es la meta 4.3 de los ODS, esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que aprobó Naciones Unidas, en los que la educación está muy presente, tan presente que tiene un objetivo propio, una de cuyas metas, como dices, centra esta
esta mesa y que yo también quiero relacionar con otra de las metas que están en este ODS, que es la meta 4.7, en la que además de garantizar la educación para todas las personas, una educación de calidad, inclusiva, accesible, también nos habla de garantizar que todos los alumnos, todas las alumnas, tengan los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. Como no podía ser de otra manera cuando hablamos de ODS. Pero también, como mencionaba en el preámbulo, en el interín de este inicio de sesión, el profesor Mayor Zaragoza, es importante definir de qué estamos hablando, ¿no? De definir los conceptos. Y a veces la sostenibilidad se nos aparece como un concepto bastante abstracto, ¿no? Y a mí me gustaría recordar que la sostenibilidad es una propiedad de los sistemas, una propiedad que hace que sus características, su organización se pueda mantener en el tiempo. Y esto depende de muchos factores. Los sistemas naturales, los sistemas educativos, los sistemas culturales se pueden sostener, pueden perdurar en el tiempo si se dan unas determinadas circunstancias. Algunas de ellas tienen que ver con el interior del sistema, con cómo se relacionan los elementos y qué procesos se promueven, a veces de abajo arriba, a veces de arriba abajo, otras en horizontal. Y también tiene que ver con lo que sucede en las interconexiones con otros sistemas, ¿no? El sistema educativo está directamente influido, y lo sabemos, pues, por lo que sucede en la economía, por ejemplo. La economía también se ve afectada por lo que sucede en el medio natural y debería, de hecho, verse todavía más afectada. Y lo estamos viendo en estos meses de pandemia, en estos meses en los que el coronavirus nos ha de alguna manera frenado, ¿no? Esta emergencia que se ha planteado como un hecho imprevisto y que ha afectado al sistema educativo, al sistema económico, al sistema sanitario. Una emergencia que se nos ha planteado como un hecho imprevisto, como un hecho que no se podía prever, pero que realmente los científicos nos venían alertando de que era algo que podía suceder debido a la pérdida de biodiversidad, debido a la destrucción de los ecosistemas. Era algo que era previsible, que podía suceder. La sostenibilidad de los sistemas se ve condicionada por qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. De hecho, los seres humanos. De hecho, desde hace varios años se realiza un estudio que pone en relación la capacidad de la Tierra para generar recursos y el consumo que realizamos los seres humanos. El día en el que los seres humanos hemos consumido más todos los recursos naturales que la Tierra puede generar en un año, se conoce como el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, en inglés el Earth Overshoot Day. En 1970 este día fue el 29 de diciembre. Una fecha, bueno, aceptable. Es como si el día 31 de mes nos quedásemos sin sueldo. Bueno, no hemos administrado mal los recursos. Sin embargo, en 2019 esta fecha se adelantó al 29 de julio. Esto es como si a mediados de mes nos hubiésemos gastado todo nuestro sueldo. Este exceso de consumo es posible solo porque estamos utilizando existencias de recursos que se han acumulado durante siglos, durante miles de años, como es el caso de los combustibles fósiles, como es el caso del agua dulce, de las aguas subterráneas, como es el caso de pues, también el suelo fértil. Pero también porque hay un porcentaje de la humanidad que no participa de este modo de vida. Este modelo de consumo implica la apropiación de unos recursos que no son propios y la destrucción de unos ecosistemas en favor de una parte mucho más pequeña de la población. Estos problemas que a veces consideramos ecológicos y que consideramos problemas naturales, realmente nos recordaba Paco Heras, asesor de la Oficina Española de Cambio Climático, hace unas semanas en unas jornadas en el Ministerio, que realmente son problemas humanos. Las leyes de la ecología, las leyes físicas siguen funcionando como siempre lo han hecho. Los problemas que denominamos ambientales realmente se producen por una inadecuada capacidad de ajustar la acción humana a los condicionantes del medio en el que vivimos. Y esto sucede con una población que al menos en los países occidentales, al menos en nuestro mundo,
ha pasado toda por el sistema educativo. En los países, como digo, occidentales, en los países del norte. Todos hemos recibido una formación y sobre todo las personas que ocupan puestos de decisión, que ocupan puestos de responsabilidad, de relevancia, han pasado por la universidad. Volviendo al Overshot Day, al Día de la Sobrecapacidad, en 2020, y debido a las restricciones de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 y que todos conocemos, esta fecha se retrasó al día 22 de agosto, evidenciando así que hay medidas que se pueden implementar con rapidez y que realmente se pueden llevar a cabo para frenar el deterioro ambiental. Algunas de estas medidas están recogidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Algunas de estas medidas deberían poderse implementar con una mayor rapidez de lo que se está haciendo hasta ahora, porque realmente los ODS y el principal objetivo de los ODS, que es no dejar a nadie atrás, también depende de ello. Es cierto que necesitamos más avances tecnológicos, y así lo señala la Agenda 2030 y así lo señalan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero el cambio está en cada uno de nosotros, y cuanto más y mejor tengamos este acceso a la educación de calidad a la que hace referencia el Objetivo 4 de la Agenda, y que esa educación de calidad se pueda responder con criterios de sostenibilidad, más fácil será generar y abrazar este cambio. Siempre muy recurrido informe de Loors ya nos aportaba estos 4 aprendizajes básicos que nunca hemos perdido de vista, ¿no? El aprender a aprender, es decir, a conocer, a contar con instrumentos para leer el mundo, el aprender a ser los profesionales, los ciudadanos y las ciudadanas que necesita este mundo, aprender a hacer, actuando en nuestro entorno cercano, pero también en nuestro entorno cercano, y aprender a convivir, siendo conscientes de que hay interrelaciones, de que hay interdependencias. A estos 4 saberes, un buen amigo, José Manuel Bastida, añadía otro que viene de la educación ambiental, ¿no? Añadir un 5.º aprendizaje, que es aprender a pensar y actuar para cambiar la realidad. En un aprendizaje orientado a la reflexión, al compromiso hacia una acción transformadora a favor de la justicia social y la sostenibilidad de la vida, ¿no? Volvemos a esa idea de sostener, de mantener los sistemas. Una frase que se ha repetido muchos estos meses es que desde esta situación saldremos mejores. Bueno, yo creo que solo saldremos mejores si realmente tenemos un plan. También desde las universidades, también desde la educación. Ahora mismo, ese plan, con todas sus limitaciones, es la Agenda 2030 que tenemos encima de la mesa, y si estamos en educación, desde luego es la declaración de Incheon, porque no hay cambio social, no se va a producir ningún cambio social si no hay una mediación educativa, si no está la educación presente. Yo creo que desde las universidades ya estamos abordando parte de ese desafío, preguntándonos no solo qué conocimiento necesitamos para acompañar esas líneas de investigación que como universidades estamos obligados, también qué profesionales, qué ciudadanos y qué ciudadanas necesita este mundo, necesita la Agenda 2030, y cómo podemos contribuir desde la declaración de Incheon a ello. Y esto implica a todos y cada uno de los programas, de los grados y de los posgrados que que desarrollamos desde las universidades. La educación pública, toda la educación, pero especialmente la pública, tenemos esta responsabilidad, como nos señala dentro de las estrategias de la declaración de Incheon, de generar los procesos, de facilitar los espacios y también de facilitar los profesionales, en este caso de los propios docentes, ¿no? Que sean capaces de hacer realidad
no solamente el ODS, la meta 4.3, la meta 4.7, sino realmente ser capaces de visibilizar esas interrelaciones entre los ODS y hacer que realmente, como señala UNESCO, que todas las educaciones realmente favorezcan la sostenibilidad y favorezcan el desarrollo sostenible. Esa es nuestra meta también desde la UNED, vertebrar territorios y vertebrar saberes en favor de esta sostenibilidad. Muchas gracias, María José. Haciendo un poquito recopilación de lo que ha hecho María José, recordar que la sostenibilidad se ve condicionada por qué y cómo lo estamos haciendo los humanos. Aprender a ser, a hacer y a convivir, y aprender a pensar y a actuar. Y si saldremos mejor de esto, sí, si tenemos un plan. ¿Cuál es el plan? La Agenda 2030. ¿Cuál es el plan en educación? La Declaración de Incheon. Doy la palabra a nuestro querido maestro Lorenzo García Aretio. Lorenzo, cuando quieras. Muchas gracias, Teresa. Un agradecimiento por la invitación a esta mesa redonda, acompañado de ilustres como el profesor Mayor Zaragoza, el profesor Claudio Rama, la profesora María José Bautista. Un gran honor. Agradecimiento a Teresa Lorenzo y agradecimiento a la vicerrectora que con su impulso y su liderazgo está haciendo posible estas sesiones de ODS, uno al mes, siempre que las circunstancias lo han podido ir permitiendo, pero realmente yo os felicito y os animo a seguir en este empeño. Sí, aunque al principio pensaba no hacerlo, pero creo que quizás con la idea de dejar más claras las ideas que quiero transmitir, en fin, voy a seguir un poco el esquema que se nos marcó inicialmente, dos partes, ¿no? Dos intervenciones por parte de cada uno de los ponentes iniciales, y entonces me vais a permitir que comparta pantalla, a ver si lo podemos... Sí, bueno... ¿Está correcta la pantalla? ¿La pueden visionar? Sí, todo? Perfecto, gracias. Bien, bueno, el título de la mesa era Educación a distancia sostenible en tiempos de pandemia. Vamos a ver si soy capaz de ajustarme a esta interesante temática. En esta primera parte, diríamos... el objetivo 4, quizás para dejarlo bien marcado y que no se nos olvide, habla de garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y que a la vez promueva oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos. Me parece importante y además está, desde mi punto de vista, muy bien recogido y de manera muy resumida unas notas que me parecen esenciales en el ámbito de la educación. Así me refiero en primero, ¿por qué entendemos que es importante garantizar la educación? Estos objetivos de desarrollo sostenible que marcan un objetivo 4 diciendo, atención, gobiernos, administraciones, ciudadanos, instituciones, es fundamental, es esencial garantizar esa educación de la que se habla en ese objetivo. Pues, ¿por qué garantizar la educación? Al igual que garantizar otros bienes, al igual que garantizar otros objetivos, otros valores en las sociedades abiertas y democráticas. Pues por algo muy elemental, que probablemente todos sabemos, pero yo he tenido mucho interés en marcarlo, señalarlo, para que aparezca en la pantalla y así nos pudiera quedar más grabado, más allá de que ya lo sepamos, entender que la educación promueve esa movilidad ascendente a la que todos aspiramos. La educación aleja de la pobreza. La educación mejora el nivel de vida. La educación propicia una mayor esperanza de vida. Reduce las desigualdades económicas, las desigualdades de género. La educación fomenta el desarrollo social, fomenta la participación, en definitiva fomenta que los países sean más democráticos. Se mejoran, por tanto, los niveles de felicidad. Ya podríamos decir, para
para que con esto es suficiente, para que entendamos que ese objetivo de garantizar esa educación parece uno de los objetivos, obviamente, para un educador, para un pedagogo, se puede decir objetivo fundamental, evidentemente, porque facilita además oportunidades de empleo. Si se tiene formación, si se tiene educación, esos accesos van a ser más fáciles para las personas educadas. Favorece el crecimiento económico de las sociedades. Decíamos antes, aleja de la pobreza a nivel individual, pero también a nivel colectivo, a nivel de grupo, a nivel de ciudadanía, a nivel de los pueblos, favorece ese crecimiento económico de las sociedades. Va a empoderar, a independizar, a darle autonomía a las personas para que puedan ser ellos mismos, para que se puedan desenvolver en la vida y dar de sí mismos todas sus potencialidades, todas sus posibilidades, en beneficio propio y en beneficio también de la sociedad. Dotar de mayores habilidades para resolver los problemas profundos que surgen en la sociedad actual. Esta sociedad y estos entornos llenos de complejidad, llenos de ambigüedad, si no se está educado, difícil va a ser resolver esos complejos problemas que se nos presentan. Se generan, en definitiva, con la educación, sociedades con grandes valores de tolerancia, de paz. Podríamos seguir agregando. Miren, me consta que esta mesa redonda se está viendo fuera de nuestras fronteras y como esto queda grabado se verá mañana y en días sucesivos. Para los que somos españoles tenemos muy reciente un recuerdo de una campaña electoral que hemos tenido en España, en concreto en la Comunidad de Madrid, y en la campaña electoral, ha habido unas elecciones, en la campaña electoral pues había eslogans políticos de campaña tales como comunismo o libertad, fascismo o libertad, democracia y libertad. Yo no escuché, tampoco seguí la campaña el día a día, no escuché algo así tan grande como podría ser educación es libertad. Esa preocupación fundamental de los políticos que debería ser la educación y que se orilla, bueno, lógicamente, pues en favor de otras eslogans, de otras propuestas que pueden dar más votos, no lo sé. Educación es libertad. Es decir, si podemos agregar a todos esos recuadros que yo he marcado en la pantalla, me parecería que también ese empoderamiento, esa libertad personal, individual, de grupo, libertad de los pueblos, me parece que es un elemento esencial. Entonces, quizás con esto podríamos decir que ese objetivo 4 de garantizar esa educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos, recoge estas 5 notas. Por eso decía antes que me parecía que estaba tan bien sintetizado. Desde mi punto de vista estamos hablando de una educación inclusiva, de una educación equitativa que va mucho más allá de garantizar la igualdad. La equidad es algo mucho más importante, que va mucho más allá. Una educación para todos, universal, permanente y de calidad. Marco el hecho de la calidad porque si la educación es de calidad, prácticamente está recogiendo las notas anteriores que ahí se señalan. Por tanto, en esos beneficios que genera la educación, de lo que decimos, esa educación inclusiva, equitativa, universal, permanente y de calidad, caramba, por eso hay que garantizar esa educación. Por eso me parece muy bien que los objetivos de desarrollo sostenible, que los organismos internacionales traten de decir, señores, de concienciar a los pueblos, de concienciar a las administraciones públicas, educación, educación con mayúscula. Claro, yo me paro aquí porque el título de la mesa redonda gira en torno a lo que aparece debajo en la pantalla. Y la educación a distancia. Hablamos de educación, pero mire, ha surgido esto de la educación, enseñanza por correspondencia en aquella época. Y la educación a distancia. Y la educación a distancia digital, la educación virtual, la educación digital, el aprendizaje digital. Y esto, pues, fijémonos que en los primeros impulsos de la educación a distancia o a la educación a distancia, al hilo de la primera y segunda revolución industrial, fíjense que aparece aquí debajo una respuesta de aquella iniciática enseñanza por correspondencia, una respuesta a la demanda social de educación
que las propuestas presenciales no podían cubrir, no podían dar cobertura. Por otra parte, ya había, al hilo de aquellas revoluciones industriales, una necesidad de una educación más allá de la recibida en el sistema escolar, una educación permanente, un reciclaje, una actualización, porque el sistema industrial iba avanzando y porque los trabajadores se tenían que cualificar para dar respuesta a esas necesidades. Y claro, el coste de los sistemas convencionales era de tal calibre que las administraciones públicas no podían dar respuesta, muy a pesar suyo, a esas demandas que estaban surgiendo con tal fuerza. Por una parte, esa enseñanza por correspondencia inicial, esa enseñanza daba respuesta a esas necesidades, a la vez que supo aprovechar los avances de las tecnologías. Podríamos hablar del correo postal, podríamos hablar del teléfono, podríamos hablar de la imprenta y de esas reproducciones de los materiales impresos. El avance de la pedagogía y de la psicología que nos afirmaban que se podía aprender, aquello podía parecer un sacrilegio, que se podía aprender en la distancia, que no era preciso la presencia permanente, más allá de las ventajas, un pedagogo no podría decir otra cosa, que tiene la relación presencial, estudiante-maestro, estudiante-profesor, pero ese avance de la pedagogía y la sociología y la psicología, ciertamente que sí que nos mostraban, nos demostraban, nos probaban que se podían lograr esos aprendizajes. Y mire usted por dónde, que llegamos al confinamiento, nos encierran prácticamente a golpe de decreto y prácticamente en todos los países del mundo, y a caramba, aparece la educación a distancia, mejor o peor. Ahí estuvo la educación a distancia dando respuesta a ese confinamiento. Más respuestas que dio la educación a distancia. Educación importantísima, pero ¿y la educación a distancia dando respuesta a los residentes de aquellas zonas tan alejadas que no podían acceder al bien de la educación de otra manera, esas zonas rurales, los adultos ocupados, la atención al hogar y la familia, que en aquella época básicamente esa atención estaba propiciada por la mujer, todavía por desgracia se da en muchos casos, por la mujer únicamente, quiero decir, esa atención al hogar que impedía la posibilidad de acudir a los centros educativos, esa respuesta a los hospitalizados o discapacitados fundamentalmente físicos, y que la educación a distancia les permite a aquellos que tienen menor movilidad dar respuesta a sus ansias de saber, a sus deseos o a sus necesidades de saber, los reclusos, los residentes en el extranjero, los mayores, y finalmente, probablemente no se vea si tienen ustedes la pantalla ahí, las situaciones de confinamiento que se generan, que se han generado con motivo de la pandemia. Es decir, todo lo que podría parecer lejano a la izquierda de esa inmensa flecha que yo dibujo en la pantalla, y algo tan reciente como que nos está pasando, como que nos ha pasado en estos meses y que ha propiciado esta pandemia y que ha respondido esta educación a distancia. Por tanto, si tenemos esos impulsos y si tenemos esas respuestas, esa educación a distancia que también, y cómo no, y más, es inclusiva, esa respuesta la da, ha demostrado darla la educación a distancia, equitativa, porque ha dado allí donde no había, y ha dado mejor que lo que podría darse de forma ordinaria, que llega precisamente, ha intentado llegar a todos, que ha valido mucho para el reciclaje y la actualización profesional, y que además, mis queridos amigos, es una educación de calidad. Lo dejamos aquí y quizás después en la segunda parte podamos abordar ese futuro de esta educación a distancia como respuesta a estas necesidades y como respuesta de alguna manera al planteamiento que se nos ha hecho en la mesa. Muchas gracias, Lorenzo García Aretio. Educación inclusiva, equitativa, universal, permanente y de calidad. Y una advertencia a los ciudadanos: garantizar la educación, porque la educación aleja de la pobreza, lleva a la igualdad, a la calidad de vida, a encontrar puestos de trabajo. Es decir, la educación está interrelacionada con el resto de los ODS. Y en cuanto a la educación a distancia, pasamos de cubrir la demanda social en educación clásica a cubrir la demanda en situaciones de pandemia. Ahora tendría que dar paso a Claudio Rama, pero por algún motivo no ha podido al final conectarse, con lo cual le doy la palabra a nuestro queridísimo presidente de honor del Observatorio de ODS, don Federico Mayor Zaragoza. Federico, cuando quieras. Muchísimas gracias.
por haberme invitado a participar en este interesantísimo debate. Y lo digo con toda sinceridad, no es por... Pero a mí me bastaría con decir, estoy de acuerdo con todo lo que acaban de decir, tanto María José como Lorenzo. Es que realmente han hecho unas exposiciones que creo que son perfectas y que permiten abordar, como lo ha dicho muy bien también ahora al final Lorenzo, pues esta educación inclusiva, esta educación en que todos tenemos que estar durante toda la vida con posibilidades de acceso al sistema educativo, gracias precisamente a que hoy tenemos una educación digital que facilita lo que al principio estuvo en el origen de la UNED. Yo recuerdo cuando en el año 1968 tuve el honor de ser designado en aquel momento rector de la Universidad de Granada por el ministro José Luis Villar Palasí, que fue el que después creó la UNED, y en aquel momento, claro, la educación a distancia era muy distinta, pero ya permitía llegar a todo el mundo, que es de lo que se trata, llegar a todos los hogares, poder realmente decir que la educación es para todos y durante toda la vida. Es así como en el año 90 yo puse a la educación a escala mundial este título. Antes era alfabetización, era educación básica. Yo dije, no, educación para todos a lo largo de toda la vida. Y para todos significa esto, poder llegar a todos. Yo recuerdo también, y creo que es bueno mencionarlo aquí, completando lo que ha dicho también don Lorenzo, el que hubo un momento en que don Francisco Giner de los Ríos, qué educadores hemos tenido, a ver si alguna vez hacemos un repaso de estos pedagogos formidables, pues ya dijo, en el año 1876 ya dijo que educar es dirigir, es aprender, hacer aprender a dirigir con sentido la propia vida. En una palabra, el que cada ser humano pueda ser libre y responsable. Fíjense qué maravilla. Cada ser humano libre y responsable. Cada ser humano capaz de ejercer plenamente las facultades que distinguen a la especie humana. ¿Cuáles son estas facultades? Estas facultades son pensar, imaginar, anticiparse, crear. Cada ser humano es un creador. Yo en esto insisto mucho porque cuando uno piensa que cada ser humano es capaz de crear, de hacer su propio diseño, de tener esta autonomía personal, es capaz de participar, es capaz de, vuelvo a repetir, de reflexionar. Pues esto es lo que tenemos que hoy pensar, que tiene que llegar a todo el mundo. Fíjense que en el año 31 ya don Francisco Giner de los Ríos había hablado de la educación itinerante, para que al menos pues fueran algunos maestros, algunos pedagogos los que se desplazaran a los pueblos y pudieran transmitir a aquellas maravillosas mujeres que se encargaban de la educación de los niños en los pueblos, les pudieran ayudar también, ¿verdad? Y mi tío abuelo, el hermano de mi abuela, Marcelino Domingo, que fue ministro de Instrucción Pública, fue el primero en la República, en la Segunda República, pues ya creó una comisión pedagógica. Y en esta comisión pedagógica presidida por Cosillo estaba nada menos que un señor llamado Antonio Machado, y había otro señor llamado Pedro Salinas, y alguno de los que iban por los pueblos se llamaba Federico García Lorca, o con el amor a cuestas, como él decía, Jesús, Miguel Hernández. ¡Qué maravilla! Bueno, lo que quiero decir es, educación a distancia, ya la pongo como necesidad para una educación inclusiva, para que todos puedan tener acceso a la educación a lo largo de toda la vida, pero de educación a distancia el que sabe de verdad aquí es don Lorenzo, por tanto yo lo dejo esto a él. Sin embargo, quisiera destacar algunos aspectos que son especialmente relevantes, y esto es lo que yo comenté con esta excelente vicerrectora, con doña Laura Álvara Juez, porque quería decir desde el principio que estamos hablando muchas veces de educación y nos referimos a continuación a algo que no tiene nada que ver directamente con la educación, que es la capacitación.
Hay muchos, recientemente incluso, ha habido informes que vienen de entidades más bien económicas, que se deberían dedicar a otras cosas y no a hablar de educación, y que nos dicen, lo que tienen que hacer los niños españoles es saber más inglés o más matemáticas. No, que me perdonen. Un niño puede saber mucho inglés y ser un perfecto maleducado, un niño o un mayor, ¿verdad? Por tanto, tiene que quedar muy claro que educación no es capacitación, igual que información no es conocimiento. Hoy tenemos una información enorme a nuestra disposición en las redes sociales y, sin embargo, tenemos que verificarla. Tenemos que saber si la incorporamos como conocimiento personal. Todo eso son conceptos que son muy importantes a tener en cuenta cuando queremos hablar de qué es educación y qué es esta educación a la que tienen que tener acceso todos. Durante algún tiempo ha habido, como ustedes saben, no solo en nuestro país, ha sido a escala mundial, ha habido una discriminación por razón de género, por razón de sensibilidad sexual, por razón de ideología, de creencias, de etnias, el color de piel, etc. Todo eso, por fortuna, se ha superado. Y en estos momentos, yo por eso creo que estamos, después de esta pausa de reflexión a la que nos ha llevado la COVID, esta pandemia, también hemos tenido tiempo, un poco de tiempo. Nos hemos reapropiado un poco del tiempo para pensar y para decir, bueno, ¿y ahora en qué situación estamos? Estamos en una situación muy crítica. Ya se ha dicho antes, ya se ha visto que desde un punto de vista de habitabilidad de la Tierra, pues hemos estado con unos sistemas de gobernanza neoliberal, sobre todo propiciados por el Partido Republicano de los Estados Unidos, en que la gobernanza la ejercen pues 6, 7, 8 o después 20 países, da lo mismo. Pero si somos 196 países en el mundo, ¿por qué vamos a tener que estar mandados por lo que digan 6, 7, 8 y en realidad por lo que dice uno? Un país y un partido de este país es el Partido Republicano. Siempre ha desplazado, siempre ha rechazado el sistema multilateral democrático. Y lo que nosotros necesitamos es precisamente tener la posibilidad, que ahora ya empieza a ser posible, de cumplir con la Carta de las Naciones Unidas. Recordemos lo que dice la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros los pueblos, no dice nosotros los estados, nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Pues ahora lo que tenemos que hacer, es nosotros los pueblos, ahora ya podemos, en aquel momento era prematuro, en aquel momento los pueblos no existían, existían unos cuantos hombres que mandaban sobre el resto de los hombres y todas las mujeres. Hablen de solo de hace 40 o 50 años y verán como tengo razón al decirles aquí mismo en España, en la época de la transición, ¿dónde estaban las mujeres marginadas? ¿Cuáles eran los hombres que tenían acceso a poder dar su opinión? El 10%. El resto de la población, el 90% de la población nacía, vivía y moría en unos kilómetros cuadrados y no podía intervenir, no tenían voz. Ahora tenemos voz. Esto ya nos da esperanza. Ahora la mujer ya está también junto al hombre. Ya esto también nos da esperanza. Es decir, por primera vez en la historia, ahora podemos decir, sí, eduquemos de tal manera que todos estos seres humanos, hombre o mujer, tanto da, de cualquier color de piel, de cualquier etnia, de cualquier religión, estos hombres sean ciudadanos del mundo, estos seres humanos sean ciudadanos del mundo conscientes de que tienen que participar y que tenemos que cambiar radicalmente el actual rumbo de la humanidad. Yo recuerdo cuando en el 15M hubo una intervención fenomenal de José Luis San Pedro. Y el profesor José Luis San Pedro nos dijo, tendréis que cambiar de rumbo y nave, no solo de dirección, y de nave. Tenemos que cambiar de estilos de vida. La profesora María Novo, a la que antes citaba don Lorenzo y que conoce muy bien este tema,
pues hace ya muchos años que viene diciendo, no, si lo que tenemos que hacer es cambiar de forma de vivir. Y esto solo lo pueden hacer las personas educadas, las personas que tienen el pleno ejercicio de estas facultades distintivas. Esto solo lo pueden hacer los que son capaces de tener los aprendizajes que me ha gustado mucho ver citados aquí, los aprendizajes que nos recomienda Jacques Delors. Por cierto, cuando yo nombré a Jacques Delors, siendo director general de la UNESCO, para presidir esta comisión pedagógica a escala mundial, él me dijo, no, es que no tengo tiempo. Dice, ¿por qué? Es que estoy muy ocupado como presidente del Consejo de Europa. Y le dije, Jacques Delors, usted puede ser recordado por los maestros del mundo, por millones de personas. Déjese estar de Consejo de Europa y presida esta comisión, porque realmente yo creo que era necesario en aquel momento tener personas con esta visión. Y nos dice, lo primero, aprender a ser. Esto es lo que tenemos que hacer. Aprender a ser libres, aprender a ser responsables, aprender a discernir entre conocimiento e información, aprender a vivir juntos. Qué importante lo que dice este informe de la educación para el siglo XXI. Aprender a vivir juntos. La convivencia, aprender a respetar a todo el mundo, saber escuchar a los demás, saber conciliar opiniones, aprender a utilizar la mediación, es decir, la palabra, en lugar de la razón de la fuerza que siempre se ha utilizado. Yo quisiera terminar estas palabras diciendo algo que como científico no puedo omitir, y es decirles que estamos en estos momentos ante fenómenos irreversibles por primera vez en la historia de la humanidad. Conozco muy bien lo que es la irreversibilidad porque desde el año 68 empecé a trabajar en el diagnóstico de neonatos, de niños a las 48 horas de nacimiento, y diagnosticar enfermedades que si no se tratan inmediatamente ya son irreversibles. Son niños con afecciones neuronales para toda la vida. Por eso digo, me dediqué precisamente a esto porque decía, es que es terrible pensar que si se tratan inmediatamente son niños totalmente normales y si no, ya no tiene remedio después. Pues bien, ahora por primera vez en la historia tenemos que ser conscientes, los educados, de que hay ya una serie de amenazas que le venimos diciendo desde hace muchos años. Pero claro, el sistema económico de la gobernanza neoliberal no nos ha escuchado jamás. ¿Qué les importa a ellos todo eso? Pero les tenemos que recordar que en estos momentos la habitabilidad de la Tierra se está deteriorando de forma irreversible y que por tanto tenemos que seguir, también se ha dicho ya antes, la Agenda 2030. Tenemos que seguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto es una pauta y además fíjense que fue muy bonito en el año 2015, en el otoño, cuando gracias a Barack Obama se pudieron aprobar los acuerdos de París sobre cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la resolución por la que se aprueba dice, esta resolución es para transformar el mundo. Era un momento otra vez de esperanza. Ahora sí, ahora ya nos van a escuchar. Ahora los científicos ya nos van a hacer caso a los políticos. Pues no, señor. Llegó el señor Donald Trump y al día siguiente de llegar dijo, America first, I will not apply. Oiga, ¿y qué pasó con Europa? ¿Y qué reacción tuvimos? ¿Dónde está la Europa de la democracia, de los derechos humanos, de la solidaridad, que está convirtiendo el Mediterráneo en una necrópolis, que no asistimos a los emigrantes que se están muriendo todos los días? ¿Qué hacemos? Nosotros aquí calladitos durante 6 años. Ya llevamos 6 años más de retraso. Por eso yo creo, y les decía antes, que las 2 intervenciones que me han precedido, está clarísimo. Ambas han dicho, ahora ya es urgente. Tenemos que hacer una educación inclusiva. Tenemos que hacer una educación a lo largo de toda la vida y una persona reside donde resida tiene que tener acceso a esta educación porque solo personas, como dice la UNESCO, que sean libres y responsables podrán en este momento decir no, voy a participar y seremos nosotros los pueblos los que tendremos la gobernanza del mundo en nuestras manos.
cambiaremos de rumbo y de nave, como nos recomendaba el profesor José Luis San Pedro. Muchas gracias, don Federico. Educación para todos y para toda la vida. Curiosamente, ha vuelto a salir que cada ser humano debe aprender a ser y aprender a convivir, y que ahora es el momento en el que tenemos voz. Eduquemos de tal manera que los seres humanos sean ciudadanos del mundo que tienen que participar y cambiar el rumbo. Ahora ya el profesor Claudio Rama por fin ha conseguido conectarse, entonces le damos la palabra a él para que cierre ya esta primera vuelta. Claudio, por favor, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Le pido mil excusas. Cuando uno vive y veces en esta área de América Latina y veces no sabemos de Uruguay las estructuras de horarias, y entonces cuando estuve revisando me daba 4 horas más y creí que la conferencia mía era 16:30 y no, bueno, total que efectivamente la encadenación de los relojes del Atlántico siempre está en discusión. Lamento la desconexión. Yo quisiera hacer algunas reflexiones muy cortas en este escenario. Yo creo que nosotros estamos en el mundo en algo realmente interesante, que es la construcción lenta de una especie de plan mundial, de un sueño de planificación de la vida de la humanidad. Las Naciones Unidas, desde el 2000, ha colocado primero los objetivos de desarrollo, y desde el 15 ya más específicamente los objetivos de desarrollo sostenible, y estamos en una relativa conformación de un cierto plan mundial, de un cierto objetivo de la humanidad, y que se ha ido desarrollando, que se ha ido tratando de cumplir, que ha ido definiendo un conjunto de articulaciones de política pública de los países. Este es un escenario que hoy, en un mundo en el cual el multilateralismo con la pandemia está muy en discusión, nos revaloriza y nos pone que de alguna forma estamos claros que tenemos un mundo común, que tenemos valores como humanidad compartidos, y que más allá de ideologías, religiones, características y sistemas, estamos en objetivos de una vida planetaria, de encontrar objetivos comunes para todos y mejoría de los niveles de calidad. Por lo tanto, creo que siempre este escenario de los objetivos y de los objetivos de las Naciones Unidas y de los objetivos del milenio, y ahora de los objetivos de desarrollo sostenible, es un elemento importante. Creo que, lamentablemente, desde el ámbito del mundo latino, me conozco solo de nuestro escenario, no le hemos dado la visión y la importancia que efectivamente se tiene. Revisaba en estos días un paper sobre los artículos publicados en revistas a escala mundial y mostraba que prácticamente la mayor parte de los artículos eran revistas de las universidades focalizadas en las universidades del mundo anglosajón. Indudablemente también en Europa hay una importancia dedicada a la investigación en este tema. Creo que en el caso de América Latina no le hemos dado la importancia que tiene a este escenario de estar pensando unos objetivos específicos globales. En ese sentido, yo lo que visualizo, ya yéndome a nuestro tema específico de educación, es que obviamente que más allá de la focalización que en uno de los objetivos, que es el objetivo 4 correspondiente a los temas educativos, la educación marca, más allá de este objetivo 4, un conjunto muy grande de los otros objetivos. Correcto, un conjunto muy grande de estas 196 acciones que están marcadas en los 17 objetivos que tiene el plan hacia el 2030. Propiamente, lo propiamente educativo obviamente está en el área más del objetivo 4, pero si vemos las otras funciones de la educación, vemos que efectivamente solapan y atraviesan y expanden a los demás objetivos. Y un poco lo que quiero plantear es que
prácticamente podríamos decir que la educación en todas sus áreas, educación, investigación, extensión, incluye todos los objetivos del milenio. Y prácticamente lo concibo porque de alguna forma nosotros hoy estamos visualizando un mundo del futuro que es el mundo del conocimiento. Estamos en una enorme transición que es pasar de las sociedades analógicas, de las sociedades industriales, de las sociedades de un tipo de desarrollo, de una tipología de desarrollo, hacia una nueva sociedad que de alguna forma se basa mucho más en el trabajo, en la creación de conocimiento, en el valor agregado de conocimiento y en una sociedad que mantiene la sustentación en relación a la naturaleza. Y eso mucho lo vemos como un camino de la ciencia. La ciencia es, como hace poco se decía Harari con respecto a este tema de la pandemia, parte de la gran solución que estamos teniendo. Y de alguna forma los objetivos del milenio, los objetivos más que del milenio, del desarrollo sostenible, los nuevos hasta el 30, nos ponen en la necesidad de pasar de un tipo de sociedad a otro tipo de sociedad. De un tipo de sociedad que no protegió la ecología, que no protegió la igualdad de los géneros, que no protegió los ambientes de las enormes asimetrías sociales, que no protegió de alguna forma los ámbitos de la importancia de la educación, a una que efectivamente lo tome en consideración. Y yo creo que de hecho los objetivos del desarrollo sustentable al final es cambiar el paradigma de sociedad en el cual estamos estructurados. Y creo que ese es un rol que la educación tiene más allá del objetivo específico 4 que al final me quiero referir. Esto no coloca que las instituciones universitarias y la educación nos pongamos en la bandera de los 60, que era la bandera casi de la revolución. La universidad muchas veces aquí en América Latina tomó un rumbo que es el ser el instrumento de la transformación social en el sentido político. Y eso contribuyó a muchos escenarios muy complejos, que de alguna forma todavía son centros de reflexión y de polémica. Pero sí creo que las universidades hoy tenemos un desafío de impulsar la sociedad del conocimiento, que de alguna forma somos un actor que no siendo el único, porque la investigación también está en las empresas, en los gobiernos, en las sociedades civiles, en los ámbitos de las redes internacionales, pero también tenemos una función específica desde el ámbito universitario de impulsar la transformación. Yo creo que muchos de los objetivos del milenio no lo podremos lograr con los viejos paradigmas. Muchos de los objetivos del desarrollo sustentable y sostenible no los podremos mantener en los viejos concepciones y paradigmas. Y en ese sentido quiero plantear el tema de la educación y la educación a distancia. ¿Es posible con la educación presencial llegar al alcance de todos? ¿Es posible con los paradigmas anteriores poder llegar a cubrir las metas y los objetivos que la humanidad tiene en términos específicamente de la universalización de la educación que se plantea muy fuertemente en el objetivo de la educación? Y yo creo que no. Yo creo que esto nos obliga, no solo en el caso de la educación, sino en todos los demás objetivos, con las viejas concepciones, con las viejas paradigmas, con las viejas visiones sobre cómo se estructura la gobernanza, la participación, la tecnología, la producción de conocimiento, la localización espacial, la distribución de determinadas funciones de la humanidad, no se podrá lograr los objetivos. Y el caso que quiero tomar es el caso de la educación. Yo creo que si concibiéramos la educación en un escenario estrictamente presencial, nunca se podría lograr ni con ingentes cantidades de ingresos y recursos económicos, poder lograr a la universalización del acceso a la educación en todos los niveles. Hay allí un escenario claro en el cual tenemos que salirnos del paradigma sobre el cual se conciben muchos de los enfoques
para poder lograr que se cumplan los objetivos del desarrollo sustentable y sostenible. O sea, creo que en ese sentido, poner en la mesa la educación a distancia como el escenario. Hoy tenemos claro las limitaciones de la educación presencial. No solo unas limitaciones que lo hemos visto en relación a la pandemia y cómo la pandemia nos ha mostrado muy claramente las debilidades que en este contexto puede tener una educación presencial, sino también empezamos a ver claramente el conjunto de características que solo se puede lograr acceder a una educación para todos en el escenario de una diversidad. ¿Correcto? De una diversidad que pueda mezclar componentes de educación sincrónica, híbrida, presencial, a distancia, dual, y todas las diversidades. En ese sentido, uno empieza a pensar que sí, lo que requiere el mundo es una mayor diversidad de opciones y de caminos. Cuando se hace un plan, cuando se concibe un determinado plan, muchas veces hay veces una visión un poco unívoca, una visión directa. Y en el campo de la educación lograremos encontrar los objetivos del milenio ni meramente en un escenario presencialista, ni tampoco, más allá de ser yo un creyente fuerte en la educación a distancia, ni solo en la educación a distancia, sino en la diversidad de las oportunidades, en el reconocimiento de la diversidad de las personas, en el reconocimiento de la diversidad de las oportunidades, posibilidades, trayectorias y circunstancias que efectivamente permitan. Y yo creo que ese es un poco el escenario de la mirada que uno podría hacer hoy en el marco de la pandemia, de las miradas hacia el 30. Está claro que la pandemia, con todas sus implicancias en el mercado de trabajo, en la educación, en las economías, nos va a retrasar parte de los objetivos presentados por la humanidad hacia la década del 30. Y específicamente, tal vez, en algunas áreas vamos a encontrar un mayor desarrollo y en otras menos. La educación, por suerte, la tragedia de la pandemia está dando un incremento de la disposición de la gente a estudiar. De las primeras cosas que estamos viendo hoy en América Latina es que cuando las tasas de desempleo alcanzan los niveles que están alcanzando, y sobre todo en el desempleo juvenil, la gente más quiere estudiar, más siente que la oportunidad de su vida es estudiar. Y por lo tanto, hoy hay un aceleramiento de la educación. Y este aceleramiento de la educación solo podrá realizarse si al mismo tiempo rompemos el paradigma que teníamos dominantemente antes de la pandemia, que era el paradigma presencial. La educación a distancia en América Latina no superaba el 15%. Algunos países con escalas muy, muy pequeñas de educación a distancia, grandes como Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, Perú sobre todo, otros con dimensiones más importantes, como en el caso de Brasil, dimensiones medias como México y Colombia, pero en general el continente estaba en una posición absolutamente marginal. Podríamos decir que estábamos en el 15 y el mundo desarrollado estaba en el 30, que eso son las posibilidades de poder llegar a los objetivos del 2030 en términos de la masificación de la educación. Creo que en ese sentido hoy hay un avance enorme por el desempleo en la educación, pero tenemos que pensar que no volver atrás, y hay un riesgo enorme de concebir que este gran avance que hemos tenido en el último año y medio de reconocimiento, de valorización, de incremento de la educación a distancia, de alguna forma regresemos, y ese creo que es el desafío. Para llegar al 2030, obviamente se va a requerir mucho más cambio de paradigma y mucho menos paradigmas anteriores. Quiero por aquí quedarme, agradecer mucho la gentileza de la invitación de los colegas de la UNED, lamentar no haber podido estar en el comienzo para escucharlo al maestro Federico Mayor y a Lorenzo García, no sé si él habló. Con Federico Mayor tuve el enorme placer de recibirlo en Uruguay. Estábamos empezando a construir un gran complejo de centro de espectáculos que 28.000
metros cuadrados, que era el complejo de centro de espectáculo del Sodre, y nos hizo allí un lindo acompañamiento, haciendo una recorrida con un casco de obrero de la cultura. Ese complejo de espectáculo después lo pudimos terminar. Cuando estaba en la dirección del Sodre, la doctora de la Rete, yo la acompañaba. Por lo tanto, verlo después de tantos años me da un enorme placer, maestro, poder escucharlo. Lamento no haber podido escuchar todo, pero verlo usted en las batallas culturales es un gran honor, así como también con el querido amigo Lorenzo, que saberlo siempre activo en estas cosas es muy agradable. Bueno, perdone la extensión y les agradezco enormemente de Uruguay la gentileza de la invitación. Muchas gracias, Claudio, por tus aportaciones. Los ODS nos imponen cambiar de un tipo de sociedad a otro, que toma en consideración nuevos paradigmas, y este es un rol de la educación. ¿Cuál es el desafío de las universidades? Impulsar la transformación de la sociedad del conocimiento. ¿Qué va a permitir la educación no presencial o la educación en línea? Va a apostar y a lograr y a permitir lograr los ODS, porque la diversidad de oportunidades y la diversidad de opciones van a ayudar a encontrarnos con los ODS, sistemas híbridos o sistemas diversos, pero nos van a ayudar a encontrarnos con los ODS. Bueno, hasta aquí hemos llegado a la primera ronda. Yo volviendo un poco al tema que nos ocupaba hoy de educación superior a distancia y pandemia, y siguiendo un poco la línea de las jornadas de investigación e innovación que se estaban celebrando hasta hoy a mediodía en la UNED, organizadas por el Vicerrectorado de Digitalización y el Instituto Universitario de Educación a Distancia. En estas jornadas, ayer Ángeles Sánchez Paniagua afirmaba que la COVID ha sido un gran disruptor educativo. ¿En qué sentido creéis vosotros que la COVID ha sido un gran disruptor educativo, y cuál es el futuro de la educación superior a distancia después de esto? Ya que alguno de los cuatro quiere... A ver, Lorenzo. Pero no sé, esto es antes de que entremos en la segunda parte de la... Bueno, es un poco para empezar en la segunda parte. Bueno, pero es que no sé, digo, si hacer una intervención más larga o una intervención más breve. Si quieres, ya puedes contestar a esta afirmación que te comentaba yo, y ya seguir con tu segunda parte. Vale, correcto. A ver, sí, es evidente. Es decir, la pandemia, antes decía Claudio que se han cortado algunos avances, que probablemente se van a generar retrasos. Y él mismo ha dicho, bueno, en otros casos, efectivamente, yo estoy por estos otros casos donde probablemente la pandemia, el COVID, ha supuesto un salto, pues quizá de una década o 2 décadas, no lo sé, de muchos años hacia adelante. Es decir, va a haber situaciones, acontecimientos en nuestra vida social, en nuestras formas de vivir, que con esta disrupción que se ha generado, la vida se nos presenta de otra manera. Vamos a vivir diferente. Y naturalmente, lo que más me interesa a mí, vamos a vivir diferente, vamos a educar diferente, vamos a aprender diferente. Lo hemos hecho durante este tiempo. A veces se dice, y yo voy a decir aquí delante de mi amigo, el profesor Federico Mayor, se dice muchas veces que la educación cambia, que la educación es importante porque todo lo que he indicado en la primera parte de mi exposición va a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, de los seres humanos. La educación acerca, la educación libera, la educación, decía el profesor Mayor, que la educación no es capacitación. Yo diría, no es solo capacitación, la educación no es solo enseñanza, la educación no es solo aprendizaje. Bien decimos que yo puedo enseñar o puedo capacitar para ser un delincuente. Se enseña cómo se roba, cómo se hacen bien esas cosas. Se precisan una serie de habilidades. ¿Quién puede afirmar que se está educando? La educación
complementa esa acción docente, instructora de enseñanza, pero para que sea de calidad hay que mirar en la otra parte, si es que el estudiante aprende. Podemos enseñar muy bien, pero si el estudiante no aprende, ahí falta la educación. Yo estoy reafirmando constantemente algo que otro maestro, que también le conoce el profesor Federico Mayor, que fue mi maestro, el profesor Ricardo Marín, y yo he seguido en buena parte esas enseñanzas, decir con dos palabras lo que es la educación. La educación es la adquisición de aprendizajes valiosos. Si los aprendizajes que se aprenden no son valiosos, eso no es educación. Estamos instruyendo, estamos capacitando para determinadas cuestiones. La educación complementa enseñanza de calidad, aprendizajes de calidad y dando otro paso más en esta disrupción. Hace poco publiqué en esos artículos editoriales que yo vengo publicando en la revista iberoamericana de educación a distancia, la RIED, hablaba de este bosque semántico que se genera en torno a lo que es la educación a distancia. Me he entretenido y tengo largas listas de denominaciones que se hacen en torno a este concepto, conceptos similares. Yo al final llegaba a concluir dos cuestiones importantes que se han tocado en el desarrollo y al hilo de lo que Teresa Lorenzo ha planteado, de que la educación a distancia, y esto lo reafirmo y va en línea un poco con la segunda parte, es educación. La educación a distancia es educación. Por eso cuando hablamos de garantizar la educación del objetivo 4, es tan importante decir que ahí está la educación a distancia. Me gusta por eso llamarla educación a distancia y no enseñanza a distancia, aunque lo sea también, y no aprendizaje a distancia, aunque lo pudiera ser. Quiero complementar y hablar de educación, con todo el gran sentido que tiene esa adquisición de aprendizajes valiosos, esa optimización del ser humano. Y evidentemente esto, queramos o no, se hace, se está haciendo, se va a hacer en otro tipo de contextos, en otro tipo de entornos. Aparte de que son entornos, como bien sabemos, pues tremendamente inciertos, son entornos, los célebres entornos VUCA, ¿verdad?, que nos sacan de nuestra zona de confort, de nuestras zonas estables, de certezas, de simplicidad, de claridad. ¿Dónde está la certeza y dónde está la claridad? En las bibliotecas, en los libros, en el profesor. Oiga, pues no todo es así. Ahora estamos llenos de unos conocimientos que se nos escapan, conocimientos de esta sociedad líquida que decía Bauman, que se nos escurren, volátiles. Ahora resulta que las certezas no son certezas, sino que el mundo está lleno de incertidumbres. Y si somos educadores tenemos que educar para eso, para este mundo lleno de incertidumbres donde hay que tomar muchas decisiones, en un mundo tremendamente complejo, donde los problemas, como yo decía antes, no tienen una solución directa, inmediata y solo una, sino que las soluciones pueden ser muchas y hay que tratar de educar para que se puedan llegar a encontrar las mejores respuestas, las mejores soluciones a los problemas que puedan aquecer. Y luego además efectivamente que estamos llenos de ambigüedades, sí pero no, no del todo sí, no del todo no. Es decir, de esa zona de confort y de seguridad ya habíamos pasado, pero la pandemia nos ha roto. Ha habido disrupción, efectivamente. Aquello que venía a decirse Benedetti, ¿no? de que resulta que cuando ya teníamos las respuestas de todo, ya sabíamos responder a todo, estaba todo en los libros, el profesor se lo sabía todo y sabía responder. Pero resulta que es que nos han cambiado las preguntas. Y claro, si nos cambian las preguntas, esto es un lío tremendo, porque ¿qué respondo yo ante esa pregunta distinta para la que yo no estaba preparado? Y evidentemente para lo que no hemos preparado a nuestros estudiantes. O sea, todo ya venía siendo así en esta sociedad digital, pero ha venido el COVID y esto lo ha puesto todo, permítanme la expresión, patas arriba. Ha volteado prácticamente todo ese entorno de seguridad, de confort, a un entorno de inseguridad. Y si no formamos a nuestros estudiantes para esto, mal vamos a ir. Me vais a permitir que vuelva de nuevo a compartir pantalla. En esta segunda parte, por hilar un poco, porque
tenía de alguna manera estructurado este discurso que va muy ligado al planteamiento que me ha hecho Teresa por las intervenciones anteriores. Yo terminaba prácticamente mi primera parte con esto. Aquellas respuestas y aquellos impulsos que la educación a distancia, no me molesta que se hable de enseñanza a distancia o de aprendizaje a distancia o de otras denominaciones dentro de ese bosque semántico. Lo que sí me interesa es que se delimite bien qué se quiere decir, perdón, cuando se habla de enseñanza, cuando se habla de aprendizaje, cuando se habla de lo virtual, cuando se habla del tele, cuando se habla de la E delante, de electronic, cuando se habla de lo digital, por favor delimitemos qué queremos decir. Para mí está muy claro decir educación. Y la educación a distancia supone una enseñanza de calidad y supone naturalmente una respuesta en los receptores de un aprendizaje de calidad. Yo me quedaba aquí con esas respuestas y decía aquellas notas, aquellas 5 notas que se recogen en el ODS número 4, esas notas que tenemos ahí debajo: inclusividad, lo equitativo, lo universal, lo permanente y la calidad. Claro, vamos a suponer que la educación a distancia dio respuesta y que tenemos más o menos esos objetivos y que con la educación a distancia se responde de manera ideal, o se puede responder, naturalmente, si los diseños están bien elaborados, si hemos trabajado adecuadamente, es decir, se puede naturalmente responder a esos retos. Pero nos faltaba y nos falta con el COVID. Les puedo decir que quizás por la situación que yo tengo en este mundo, ¿no? de que hay muchos amigos que piensan que sé de estas cosas. Yo creo que no sé tanto, y precisamente mientras sé un poquito más me doy cuenta de lo poco que sé. Está uno metido en estos campos y se encuentra uno ahora con el COVID, con el confinamiento a golpe de decreto de hoy para mañana, cerrados los centros. Oiga, pero no están ustedes de vacaciones, ¿eh? Se cierran los centros, pero los niños y los jóvenes y los adolescentes tienen que seguir aprendiendo, tienen que seguir estudiando, y ustedes, los docentes, no están de vacaciones. Hay que trabajar. ¡Cuánta incredulidad! Claro, es que ha habido cosas que se han hecho muy mal, pero sin embargo, yo me quiero quedar con aquello de que a veces decimos: no se puede cambiar los cambios, tantos cambios, el cambio al que tanto se ha referido a lo largo de su trayectoria el profesor Mayor Zaragoza. No se puede cambiar. Pues miren ustedes, como digo, a golpe de decreto, de hoy para mañana se cierran las instalaciones educativas en España, en Argentina, en Uruguay, se cierran. Y resulta que hay un cambio brusco, disruptor, y a esa situación se dio respuesta mejor o peor, pero hubo una respuesta. Lo que sucede es que, claro, cuando se ha venido criticando de forma a veces terrible a estos procesos de educación a distancia, cuando ha habido unas actitudes por parte de algunos docentes de rechazo, claro, ya entraban con una actitud contraria a estos sistemas y, bueno, los sistemas a muchos no solo los han convencido, sino que les han entusiasmado de las posibilidades que se tienen. Evidentemente, ¿qué voy a decir de que vamos a buscar? Precisamente hoy creo que se estaba elaborando una norma ya aquí en España para el futuro de abundar en la presencialidad. ¿Qué voy a decir? Pues naturalmente del valor de la presencialidad y sobre todo, evidentemente, en los niños, en los adolescentes. Esto es evidente. Yo soy un entusiasta de la educación a distancia, pero conozco bien cuáles son sus limitaciones. Pero en fin, no quiero desviarme. Tenemos que luchar por la credibilidad porque falta. Más allá del COVID, más allá de que todos han hecho algo de educación a distancia, de aquella manera, unos mejor, otros peor, han hecho algo de educación a distancia. Pero en muchos casos no ha bastado eso para que se pueda llegar a la credibilidad. Entonces yo creo que mirando a ese futuro, de alguna manera, de esta segunda parte de la que se nos hablaba, yo creo que nos tenemos que esforzar, todos los que estamos convencidos de que esto es una buena respuesta educativa, es una buena respuesta educativa, siempre que se puede, siempre que no se llega, otra alternativa, nos tendremos que esforzar por mostrar lo que es la buena educación a distancia. ¿Cuáles son sus valores, sus virtualidades, su singularidad? ¿Qué es? ¿Cómo se hace? Nos tendremos todavía que esforzar, y lo dice alguien que lo viene haciendo desde décadas, no en los últimos años, desde décadas, por una defensa, argumentando frente a esos bulos, a esos ataques infundados sobre la credibilidad, pero ataques que en muchos casos, mis queridos oyentes, ataques
que están en muchos casos basados en la ignorancia. En muchos casos, hay otros que no, que dan argumentos basándose en estudios. No, en muchos casos es la ignorancia, es que es más cómodo, yo lo niego, siempre lo hice así, ¿y por qué vamos a tener ahora qué? Y finalmente, yo creo que trabajar, los que nos dedicamos a esto, por mejorar, con esa finalidad de demostrar, no solo mostrar, demostrar resultados a través de la investigación, a través de la innovación y las mejoras en estos procesos. Si logramos hacer eso, yo creo que podremos avanzar. Porque, ¿qué sucede? Que muchos críticos de la educación a distancia, esta educación a distancia que responde a ese objetivo número 4, creo que de manera ideal, se empeñan en decir que no tiene calidad porque suelen muchos de ellos enfrentar las buenas prácticas de educación presencial con las malas prácticas de educación a distancia digital. Todos hemos sido alumnos en situación presencial y todos hemos tenido excelentes profesores, excelentes programas, excelentes instituciones, todos. Si esas prácticas las enfrentamos con aquello que también conocemos, y yo que me dedico a esto, pues muchas malas, horrorosas prácticas de educación a distancia digital, evidentemente la respuesta es inmediata. Es inmediata. ¡Qué desastre de educación presencial! De educación a distancia, vamos a seguir haciendo la educación presencial como la hemos hecho toda la vida. La pregunta mía es, oiga, ¿por qué no intentamos enfrentar algunas malas prácticas de educación presencial que todos las habremos sufrido? Digo yo, nos habremos tropezado con algún mal profesor, con alguna mala práctica, con alguna mala clase presencial y seguramente conocemos o hemos practicado personalmente buenas prácticas de educación a distancia ahora en los entornos digitales. ¿Por qué no hacemos ese enfrentamiento? Yo creo que lo que hay que pretender es la calidad de una modalidad frente a la calidad de la otra modalidad. En este sentido, avanzando un poco, si se buscan esas notas del objetivo 4, yo creo que en el momento actual, este momento de disrupción al que se refería Teresa antes, yo creo que tenemos que intentar dotar, y esto es una llamada a las administraciones públicas, a los gobiernos, a los políticos, de recursos a las instituciones, pero también a los aprendices. De nada vale sofisticadas estructuras informáticas, tecnológicas en las instituciones, que nos hemos volcado en dotarlas de tecnología, si resulta que los estudiantes, que los alumnos, no cuentan con ello. Si hablamos del derecho universal a la educación, correlativo con ello tiene que ser el derecho universal a poderme conectar a la red. Si no existe este derecho universal, en los países en vías de desarrollo, no incluso en los países desarrollados. Estamos aquí en España, vamos a entender que España es un país desarrollado y además en las tecnologías estas digitales no estamos nada mal. Pues, ¿cuántos hogares no cuentan con la calidad suficiente? Bueno, o no cuentan con conectividad o cuentan con una conectividad deficiente. El derecho también universal al dispositivo, si tenemos conectividad, pero es que no disponemos de dispositivo. Sí, es que tengo 4 hijos, pero tengo una tablet porque no tengo recursos para que cada uno de ellos tenga una tableta para poderse conectar. Derecho universal a un espacio mínimo para desarrollar la tarea. Miren ustedes, si esos 4 derechos que pongo ahí delante no somos capaces de hacer que los ciudadanos, que los niños, que los adolescentes, que los universitarios cuenten con ellos, diríamos, ¿para qué vamos a seguir? Todo esto sería un bla, bla, bla. Qué bonito es el objetivo 4 de desarrollo sostenible. No digo ya nada si miramos, y esto mi querido amigo Federico Mayor y Claudio Rama también, que se mueven en un continente donde conocen muy bien las circunstancias y las situaciones que se dan, que esos 4 derechos que yo he puesto ahí delante, pues naturalmente se ven cercenados y se ven con muchas dificultades de que se pueda llegar a ello. ¿Qué hacer si no existe un diseño de materiales apropiados? Pues para esto hay que formar, hay que capacitar al profesorado, a los técnicos, a los gestores. En fin, amigos, hay que dar soluciones educativas innovadoras en esa disrupción, en ese momento de ruptura en el que estamos, en el que ya estábamos, pero que ahora ha sido brusco, ha sido determinante, ha sido definitivo, y si no somos capaces de dar respuesta a esto, mal nos va a ir. Si esto lo queremos plantear de forma más detallada, pues les propondría a ustedes, miren, estos 3 niveles y esos 10 retos. No me voy a detener demasiado porque es sería largo de exponer, pero como esto queda grabado, si después
ustedes pueden visualizarlo, pues se pueden detener en algunas de estas diapositivas que les voy a pasar. No me voy a detener en ellas, pero yo he planteado que si se quisiera de alguna manera dar respuesta educativa a distancia, digital, en esta situación post-pandémica, vamos a ponernos ya en situación post-pandémica, es posible que en algún país todavía tengan que volver a confinamiento porque está en la segunda oleada, o la tercera oleada, o la cuarta, vayamos a saber esta desgracia, ¿no? Cuánto nos va a acompañar si las vacunas finalmente dejan limpio el globo terráqueo, pero vendrán otras y para ellas tenemos que estar preparados. Esto no puede repetirse otra vez, esto no puede ser. Entonces veo un nivel macro externo que viene de las administraciones públicas, con tres de ellos: resistencia, accesibilidad y financiación. A nivel institucional, a nivel medio, la planificación, las bases, la formación. Y a nivel microflexibilidad, que lo pongo con mayúscula, el binomio, la motivación, etcétera, flexibilidad lo pongo con mayúscula porque quiero hacer igualmente referencia. Para mí esta es una palabra mágica, la flexibilidad, que naturalmente la vengo enlazando desde el siglo pasado, nunca mejor dicho, desde el siglo pasado, no, desde los años 80, la vengo ligando con los formatos educativos a distancia. Sí, definimos la educación a distancia de muchas maneras, pero la flexibilidad es un elemento sustancial. Pero yo no pido solo flexibilidad en lo que la educación a distancia en sí es, sino también flexibilidad en las administraciones, en los marcos regulatorios, flexibilidad en todo lo que supone la planificación institucional, la organización, porque yo puedo ser muy flexible como docente o como equipo docente que trabajo en una materia, en una asignatura, en un curso, pero naturalmente si tengo encorsetado porque la institución no me deja o la institución no se puede mover porque existen unos marcos regulatorios por encima que prohíben, que no permiten el qué sé yo, que se hagan titulaciones conjuntas o que se pueda hacer a distancia y presencial. En la Universidad Complutense se hacen unas asignaturas presenciales y en la universidad a distancia se hacen unas a distancia. Y todo eso va haciendo crecer lo que es el desarrollo curricular de un estudiante, por ejemplo. Bueno, si esto lo desarrollásemos de forma más detenida, a nivel macro nos encontraríamos con esta pantalla. Con esta pantalla donde hablamos de las resistencias, los tres primeros niveles que hablo ahí de las resistencias, la credibilidad, la accesibilidad y la financiación. En la resistencia, ganar credibilidad, ya lo he dicho antes, vencer resistencia, porque existen resistencia en esto de la educación a distancia, en esta nueva forma de educar, de enseñar, de aprender, existen resistencia de poderes públicos. Querido Claudio, lo conoces bien, tú que conoces como nadie todo el continente americano, toda Latinoamérica. ¿Cuántas resistencias de poderes de las administraciones públicas, de los gobiernos, de los parlamentos, de la sociedad en general, que ha conocido probablemente aquellas prácticas malas que yo decía antes de educación a distancia, de instituciones, de grupos, de personas, algunas personas muy cualificadas que se resisten con ciertos argumentos? Y esto a los innovadores nos tiene que motivar, porque tenemos que buscar argumentos si es que estamos convencidos y se encuentran, ya hay mucha investigación en torno a esto. Convencer, vender, explicar, mostrar, antes lo decía, esas oportunidades para el desarrollo ciudadano, para el desarrollo profesional, para aquella libertad, para aquel empoderamiento al que yo me refería al principio. La accesibilidad, inclusión, equidad, ahí tienen otra serie, y aquí hablo de las brechas. Evidentemente decimos que la educación a distancia iguala, incluye, sí, pero se ha detectado, se ha puesto sobre la mesa el problema de las brechas. La cobertura universal tiene ese problema de conectividad, ese problema de los dispositivos que se tienen en casa, de la habitación que se tiene para trabajar, los hermanos teletrabajan, los padres, ¿qué hacemos? ¿Qué computadoras, qué ordenadores? La brecha generacional, que a veces la ignoramos, y está ahí también, la brechas de uso, el analfabetismo digital y la financiación, los marcos regulatorios, los nuevos programas. Miren, a nivel macro, gobiernos, administraciones públicas, ahí tienen. Y a nivel meso, las instituciones, pues la planificación institucional, políticas, planificación estratégica de UNED, de la otra, de todas las universidades. Contar con esa planificación institucional a nivel organizativo, estructural, el liderazgo institucional, la adaptación a sistemas y requerimientos tecnológicos, la capacidad de seguridad, en fin, todos son elementos. Los recursos educativos abiertos, esto es importantísimo. Precisamente anuncio que hay abierto ahora mismo un call for papers en la revista que dirijo, en la RIED, precisamente sobre esto, toda la referencia a los recursos educativos abiertos y todo lo que UNESCO precisamente está ahora apoyando e impulsando estos recursos educativos abiertos.
las bases pedagógicas que no las podemos olvidar. Hombre, ¿qué va a decir un pedagogo? Mire usted que es que los informáticos, las aplicaciones informáticas, es que nos necesitamos mutuamente. Pero, con perdón, en educación no tengo yo que recibir orden de los informáticos, con toda la maravilla de amigos y de excelentes profesionales informáticos. Es decir, yo tiendo a educar, el informático me muestra todo lo que se puede hacer, yo aprovecho todo lo que de ahí se puede hacer, pero yo necesito principios pedagógicos, porque las tecnologías por sí mismas no garantizan el éxito. Yo necesito modelos, diseños, gestión de los tiempos, participación, colaboración, investigación, innovación y una formación y capacitación que yo creo que hoy nadie la pone en duda. Y finalmente, a nivel micro, a nivel de aula, a nivel de profesor, la flexibilidad del ordenamiento, decía, de la organización docente, adaptación a sistemas y requerimientos tecnológicos, flexibilidad en los recursos, en los tiempos, en los espacios, en la evaluación, y conjugar la masificación con la personalización. Recuerdan antes que se decía, educación a distancia es una educación de masas. ¿Cuánto salvó aquella función social de la educación a distancia de masas en cuanto a aprendizajes adquiridos? Y hoy las tecnologías nos permitan personalizar mucho más esos aprendizajes a través precisamente de las analíticas, ¿no? Los diseños de aprendizajes participativos. Hay que tener en cuenta que los perfiles van a ser cada vez más heterogéneos en nuestros estudiantes. En la UNED, en nuestra UNED y en otras universidades a distancia, esto ya hemos trabajado mucho con ello. Y nosotros nos encontramos con un estudiante que tiene 70 años, que ya se ha jubilado, pero tiene el placer de seguir estudiando, y nos encontramos con un chico en edad universitaria que no quiere ir a la universidad presencial y que quiere estudiar con nosotros porque se tiene que poner a trabajar. Los perfiles heterogéneos de los estudiantes, este va a ser el pan nuestro de cada día. Motivación e interacción, lo que nos permiten las tecnologías, identificar también prácticas innovadoras y tecnologías eficientes. Bueno, aquí les hablaba, recuerdan ustedes antes que hablaba de la seguridad, del confort y de la inseguridad de los ambientes de antes, de las sociedades, de las épocas pretéritas, que era de alguna manera la primera respuesta que yo hacía a Teresa Lorenzo. En fin, ya termino. Yo apuesto por una educación a distancia digital, que sea abierta, que sea inclusiva, que sea equitativa, flexible, potenciadora de actividad por parte del estudiante. Nunca un estudiante es más protagonista que en la educación a distancia. Necesariamente lo tiene que ser, más aún que en la presencial, participativa, personalizada y de calidad. Ahí lo dejo. Muchas gracias, Lorenzo. ¿Alguno del resto de los ponentes quiere hacer algún comentario sobre la afirmación de la que partíamos de que la COVID ha sido un gran disruptor educativo? Pues, María José, dime. Sí, bueno, muy brevemente, ¿no? Pero evidentemente ha sido un gran disruptor educativo porque nos ha hecho visibles dos elementos. Por un lado, que probablemente no estábamos educando sobre lo adecuado. Había elementos que no estábamos incluyendo dentro de la educación y dentro de la formación y que sí que debían haber estado presentes y que precisamente son los que han provocado que lleguemos a esta crisis, a esta crisis provocada por la pandemia y a la crisis mayor, que es la crisis ambiental, y que está también de alguna manera siendo de alguna manera invisibilizada también por esta emergencia que tenemos ahora. Y nos está diciendo, y está poniendo más todavía encima de la mesa estos objetivos de desarrollo sostenible y diciendo, hay que educar en todos los colores de la sostenibilidad, porque la sostenibilidad tiene que ver con el ODS número 1 y con el ODS 17. Yo entre paréntesis dejo el 8, que me parece un poquito más el tema del crecimiento, me parece que se podría hablar mucho de ello, pero que la sostenibilidad son todos esos colores y todos esos colores están en las universidades y están en todas las áreas de conocimiento. Pero además ha puesto también encima de la mesa algo que ya que estaba comentando también el profesor García Areto, que hay una brecha. Yo diría que hay muchas brechas, que esta educación, que el acceso a la educación tiene muchísimos escalones, que no todos pueden superarlos y que no todos pueden subirlos de la misma manera. Precisamente, como él decía también, la educación a distancia facilita de alguna manera esa nivelación en algunos sentidos, sobre todo territoriales, sobre todo de costes de la educación, porque investiendo un poquito más, solamente para dejarle ya la palabra al resto,
el ODS 4 y los parte de la idea de que la educación es un derecho humano que tiene que ser reconocido a todos, y a ese derecho humano le podemos poner todos los adjetivos que queramos. Equitativo, de calidad, accesible, pero debemos tener en cuenta que cuando los derechos tienen unos costes, que pueden ser económicos o pueden ser ecológicos o pueden ser restricciones de acceso, dejan de ser derechos para convertirse en privilegios. Porque implica, por un lado, que no todas las personas van a poder acceder, y por otro, que nuestra educación puede tener consecuencias negativas si no se incluyen en ella ahora mismo, por ejemplo, los conocimientos y los valores de la sostenibilidad. Cuando se dificulta el acceso a un colectivo, sea el que sea, y se le niega esa formación, perdemos todos y pierde la sostenibilidad. Ya lo ha mencionado el profesor Mayor Zaragoza. Es cierto que las mujeres a nivel mundial tenemos un acceso cada vez mayor a la educación, y se ha demostrado que eso tiene consecuencias muy positivas, incluso sobre la sostenibilidad y sobre el cambio climático. Lorena Álvarez, que he visto que está entre los asistentes, que es una excelente alumna de la UNED, ha trabajado precisamente este año sobre una herramienta que nos ayuda a valorar las competencias de nuestros alumnos en torno al cambio climático, ¿no? Y trabajando en un informe precisamente sobre cómo trabajar contra el cambio climático, lo que nos dice es que es la educación de las mujeres y de las niñas uno de los elementos principales para trabajar, para mitigar y adaptarnos al cambio climático. La formación en estos temas ambientales, en las consideraciones de sostenibilidad que nos ha puesto encima de la mesa esta pandemia, lo que nos dice es que son nuestras acciones que afectan, como decía el profesor Mayor Zaragoza, a la habitabilidad de la Tierra, a las formas de vida de las comunidades y también de nuestras comunidades, pero también de otras comunidades. Y ahí los educadores tenemos muchísima responsabilidad que ya nos están reclamando nuestros estudiantes. No se puede discutir ninguna de las ventajas que provee la educación y que también ha señalado el profesor García Heredio, pero esas ventajas tenemos que pensarlas en clave de comunidad, en clave de sistema y no en clave de individuos. Nos recordaba Lynn Margulis que la vida no conquistó el planeta compitiendo, sino precisamente cooperando, y en eso la educación también tiene mucho que ver. Y ya terminando, también para dejar más tiempos, retomo una idea que ha mencionado el profesor Claudio Rama, ¿no? Que los problemas no pueden ser resueltos en el mismo paradigma en el que fueron construidos. Es verdad, tenemos que dar ese salto desde la educación, tenemos que dar ese salto. Esta pandemia nos está diciendo que tenemos que dar ese salto. Y muchas veces decimos que es nuestra inteligencia, nuestra creatividad, nuestra capacidad la que nos sacará de esta situación. Pero ojo, porque es precisamente nuestra inteligencia, nuestra capacidad y nuestra imaginación la que nos ha traído hasta aquí. Con lo cual, como educadores, somos las universidades las que tenemos que plantearnos esos saltos, esos cambios, esas reconsideraciones. Y ahí tenemos la Agenda 2030, tenemos los objetivos y siempre, ojo, vamos a ser constructivos, pero también vamos a ser críticos, vamos a avanzar, porque también es ese papel de las universidades, avanzar en el conocimiento, siempre mirando más allá, siempre intentando construir desde una crítica positiva. Entonces, creo que esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? en este salto que ha supuesto para todos, en esta disrupción que decía Ángeles Sánchez Elvira, que ha sido la pandemia para las universidades y para todos nosotros. Muchas gracias, María José. Profesor Mayor Zaragoza, ¿tiene algo que añadir? Ya está. Ya está. Ya he conectado el sí. Mire, muy brevemente, porque creo que ha sido una sesión excelente, pero se ha hablado de la sociedad del conocimiento. Y yo lo que quiero recordar, y por eso me gusta repetir la definición de educación que da la UNESCO en su artículo primero,
libres y responsables. Los educados son los que son libres y responsables. Pues ahora tenemos que ser responsables, porque estamos cumpliendo una irresponsabilidad enorme con las generaciones. Si seguimos así, lo van a pasar muy mal, porque estamos deteriorando la habitabilidad del planeta. Y claro, cuando se habla de la sociedad del conocimiento y del papel de las universidades, el papel, es que no nos han escuchado. Es que la UNESCO en el año 1947 ya creó el programa El Hombre y la Biosfera y creó la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y creó el programa oceanográfico. No hay que olvidar que los océanos ocupan los 2/3 de la piel de la Tierra. Y estuvo haciendo todo lo que pudo y entonces colaboramos en la primera cumbre de Río de Janeiro y en la segunda cumbre de Johannesburgo. Nada, no nos han escuchado. Hay que ser capaces ahora de decir eso muy claramente y decir que ahora que ya podemos, ahora que ya vamos juntos, hombre y mujer, ahora que ya podemos todos juntos hablar porque ya tenemos voz gracias precisamente a la tecnología digital, ahora ya tenemos que decir que vamos a ser nosotros los pueblos los que vamos a tener la gobernanza y no unos cuantos, como ha sido hasta ahora, el G6 creado por Reagan, el G7, el G8, el G20. ¿Pero qué es todo eso? ¿Pero cómo puede ser que todos estos grupos de países sustituyen a la humanidad en su conjunto? Por tanto, yo lo que quería decir era que un centenario, Stefan Hessel era un nonagenario y movilizó a la juventud y les dijo implicaos, implicaos. No solo indignados, sino implicados. Bueno, pues Edgar Morin, ahora a los 100 años, acaba de publicar un librito sobre la complejidad y la que también lo ha destacado muy bien anteriormente, pues estamos ante la incertidumbre y la complejidad. Bueno, y ha escrito un librito que es una preciosidad muy pequeño que se llama Changeons de voie, cambiemos de vía, cambiemos de rumbo, ¿no? Yo le escribí no de voie, sino de vie. Y fue cambiar de vida. Es necesario cambiar de vida, de estilo de vida, porque si no nos escuchan, si no logramos que los científicos, que los universitarios, si no logramos que la educación en su conjunto supere a la ignorancia y supere a la información sesgada, seguiremos muy mal y dentro de unos años tendremos que decir terrible, porque fue terrible lo que dijo Albert Camus al final de uno de sus libros. Dice, les desprecio porque pudiendo tanto se atrevieron a tan poco. Bueno, pues vamos a atrever. Ahora nos tenemos que atrever, de verdad. Yo agradezco mucho el haber participado en esta excelente reunión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Federico. No sé si Claudio quiere añadir algo más a... Pues tienes la palabra, Claudio. Sí, yo quisiera hacer una pequeña reflexión a partir de lo que se planteaba del COVID como disrupción. Yo creo que la discusión sobre la disrupción es un elemento permanente en las ciencias sociales de en qué medida hay algunos elementos que provocan cambios, aceleran los cambios. Es una discusión de los 60 sobre las condiciones exógenas o endógenas del aceleramiento del cambio. Nosotros tenemos una sociedad que está avanzando hacia un cambio tecnológico y social desde hace ya varios años. Hay varios modelos que van mostrando lo que son los ciclos de Krondatiev o los ciclos socioeconómicos, y prácticamente lo que hemos tenido con el COVID es un aceleramiento del cambio. Ya teníamos el Zoom desde el año 2011 con la misma empresa de Zoom, ya teníamos avances en muchos de los componentes de la automatización de los mercados de trabajo, ya teníamos enormes avances inclusive en todo el desarrollo de la nueva vacuna de RN, y lo que hay es que el COVID aceleró estos procesos. Nosotros los estamos mirando desde el ámbito educativo. Desde el ámbito educativo vemos
que hay una disrupción educativa, que hay un nuevo desarrollo, una educación híbrida, que hay un carácter mucho más internacional, que lo presencial se reduce respecto a lo distancia, pero esto es un correlato de cambios que están habiendo en otros lugares también. Los mercados de trabajo, las tareas y las tecnologías están significando una disrupción de superior dimensión de la que vemos en la educación. Porque la educación, quieras o no, es de alguna forma una moneda o la otra parte de la moneda del cambio de la sociedad, de la tecnología, de los conocimientos, de los mercados de trabajo y de los paradigmas de ver las personas. Yo creo que en ese sentido nosotros estamos en la necesidad de asumir claramente la necesaria disrupción de las estructuras curriculares, del cambio de los contenidos, de los cambios que requiere el escenario de la formación. Hoy, cuando uno piensa cuáles son las demandas, cuáles son las competencias, lo que estamos teniendo también es enormes oportunidades de desempleo estudiantil con los mismos currículos, con los mismos procesos de formación. O sea, no solo estamos pasando de una educación presencial a una educación con más tecnología, no solo estamos pasando de determinados marcos de uso de recursos de aprendizaje y de tareas docentes, sino lo que tiene que cambiar es los contenidos, la forma, los objetivos de una educación que claramente estamos en un mundo de disrupción. Me asombraba mucho estos días, viendo algunos datos de América Latina, lo que está creciendo increíblemente la demanda de psicólogos, estudiantes que se inscriben. Y de lo primero que está respondiendo la familia y las personas es, bueno, ante la burbuja, la incertidumbre, un año encerrado, bueno, una enorme demanda de psicología. Ok, pero ese es el mundo del futuro. O sea, 45% se incrementó la demanda de estudiantes de psicología en este año respecto al año pasado. Bueno, yo creo que aquí tenemos un escenario bien claro de ir pensando el futuro de la educación, ¿correcto? O sea, hasta dónde esto requiere pensar políticas nuevas, hasta dónde requiere rápidamente desarrollar mecanismos de regulación pública mucho más flexibles, que no impliquen los controles y los tiempos, hasta dónde esto implica ingresar mucho más a unas estructuras curriculares que agreguen competencias digitales, competencias informáticas, competencias también de interacciones en el mundo digital. O sea que creo que esta disrupción que la vemos como disrupción de COVID es una disrupción mucho más fuerte, que es una disrupción de tecnologías que produjeron un aceleramiento, de cambios sociológicos que produjeron un aceleramiento y que de alguna forma están cambiando el perfil de la sociedad y que están acelerando los cambios. O sea, las transformaciones se muestran, están acelerando el teletrabajo, están acelerando la telemedicina, están acelerando la teleeducación, tendrían que acelerar también la telejusticia, que todavía no ha cambiado. O sea, aquí hay un escenario de una dinámica mucho más transformadora que no se está viendo, y a veces pienso en la dimensión de lo que podría ser, y que va a permitir probablemente más libertades, probablemente más oportunidades, probablemente mucho más conocimiento. Creo que en ese sentido el avance de la educación a distancia, que lo vemos desde nuestro campo profesional, es un espejo, o es la otra contracara de un cambio tecnológico. Y este tema del cambio tecnológico también es una contracara del cambio en los mercados de trabajo y en las prácticas de las personas, que de alguna forma nos visualiza. El mundo del futuro hoy se plantea el problema del desempleo, se plantea el problema de la pérdida de enorme cantidad. Se dice que entre el 40 y el 70% de las tareas que se están haciendo hoy van a ser transformadas. Bueno, ¿en qué medida la educación debe ser el mecanismo que permita a las personas reinsertarse en el trabajo?
en qué medida la educación a distancia puede permitir el reciclaje de las competencias y la actualización de las capacidades y de las potencialidades de las personas. Porque si no, seguiremos teniendo una educación cada vez más masiva y una educación que no resuelva el gran problema que hoy hay, que es el problema de el fuerte desempleo estudiantil que está viniendo en la región y en el mundo. O sea, hay un cambio en lo tecnológico que nos pone inclusive en una discusión de si esta revolución tecnológica va a ser igual que las demás, en el sentido de que las oportunidades que se creen van a ser más que las oportunidades que se cierren. Este es un grave problema de que hay una discusión, que eso nos pone en una reflexión teórica, pero en todo caso lo cierto es que los puestos y las posibilidades de desaparición cada vez son más altas. Y a medida que la pandemia ha ido acelerando la automatización, que ha ido acelerando las transformaciones en las organizaciones, las personas desempleadas son los que tienen menos capacitación. En los mercados laborales todavía la población que tiene menos de primaria todavía muy alta, aún en mi país, Uruguay, que es un país con alta escolarización, el 65% de la población tiene menos que en los estudios secundarios, o sea, de primaria hacia abajo. Y por lo tanto, el mundo en ese sentido requiere mucho más educación, y la educación a distancia es una oportunidad, sí, solo sí también se impone nuevas competencias, se impone el desafío de hacer una educación a distancia mucho más compleja, con sistemas de simulación, con nuevas competencias y con un desarrollo de recursos de aprendizaje mucho más profundo. O sea, la disrupción es sin duda el COVID, pero creo que la disrupción es la que está viniendo. O sea, aquí hay el punto de corte, el punto de cambio, así como la pandemia hoy va a acelerar, también la pandemia en 1918 aceleró, también la guerra mundial aceleró muchos de los cambios, las crisis aceleran los cambios y por lo tanto ponen desafíos a los sistemas educativos, a las instituciones y a las políticas públicas, y a nuestros paradigmas de investigación, también mucho más fuertes en términos de ver la velocidad del cambio, que es más abrangente, como dicen los brasileños, es más amplia que hay veces que nuestras miradas más sectoriales. Quería solo decir eso. Muchas gracias, Claudio. Tenemos una pregunta para, bueno, pues para María José, para Laura o para García Aretio, porque es sobre la UNED. Tenemos 5 minutos, tenemos ya que ser un poquito breves. ¿Qué cambios cree que la UNED puede haber asumido sin gran esfuerzo al ser una universidad a distancia y que ha tenido la UNED en la sociedad como fuente de experiencia? María José, Laura, Lorenzo, cualquiera. Pues yo creo que la UNED ha tenido en esta situación una ventaja muy importante. Bueno, 2 ventajas. La primera, que el sistema estaba preparado para trabajar cada uno desde distintos lugares, tanto nosotros como docentes, como todo el personal de la universidad o de los centros asociados, y los estudiantes también podían hacerlo. Pero hay otra ventaja, y es que nuestros estudiantes estaban habituados a hacerlo. Tenían los conocimientos, las competencias, y la mayor parte de ellos tenían los medios para seguir el curso conectados, seguir el curso con una estructura que ya estaba, una estructura de cursos, una estructura virtual que ya estaba consolidada. Realmente, bueno, la adaptación, que no fue tal, porque realmente la gran dificultad o la mayor dificultad estribó en la realización de las pruebas presenciales, y por otro lado, de alguna manera también en esa posibilidad de presencialidad en los centros asociados. Pero bueno, la ventaja, bueno, pues como dice Charlotte, es que los estudiantes ya están habituados a esa forma de trabajo y tienen competencias suficientes para continuar
ir alimentando su aprendizaje y ese proceso relacionándose en línea, relacionándose tanto con sus compañeros y compañeras como con el resto de los profesores. Para mí esa ventaja fue fundamental. Por un lado la estructura y por otro lado los conocimientos de todos los elementos, o sea, de todos los protagonistas, ¿no?, de este sistema. Muchas gracias, María José. Bueno, ahora doy la palabra a Laura ya para cerrar la sesión, no sin antes agradecer a los ponentes por tantísimas cosas tan sumamente interesantes que hemos escuchado ya aquí, y la muestra de ello es que habéis podido ver que en el chat ha estado bastante animado y las gente que nos estaban escuchando y nos estaban viendo a través de Zoom estaban participando muy activamente. Laura, cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias a los cuatro. Ha sido verdaderamente una experiencia para mí también de aprendizaje el escuchar a semejantes sabios y personalidades de la educación. Se han tocado muchos temas que me han interesado y que, bueno, por supuesto, la relación entre educación y libertad, educación para todos a lo largo de la vida. La evidente relación de la educación con todos los demás objetivos, porque es evidente que si estamos educados, pues por supuesto se mejorará el problema del hambre, la empleabilidad, el tener una vida digna. Como dijo don Federico Mayor Zaragoza, solo las personas educadas podrán cambiar la forma de vivir, porque justamente, como dijo el doctor Claudio Rama, tenemos que cambiar el paradigma, es imperativo, porque la habitabilidad de la Tierra se está deteriorando de forma irreversible. Por lo tanto, es una misión muy importante que tenemos en la universidad de transmitir estos conocimientos, de hacer cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, porque son buenos no solo para el planeta, sino para el ser humano, porque si no el ser humano va a desaparecer. Me ha parecido fundamental también lo que ha dicho el doctor Federico Mayor Zaragoza sobre el aprender a hacer, no solo a conocer, tenemos que aprender a hacer con la educación, porque como también dijo el doctor García-Letio, pues se puede aprender a robar y eso no es educación. También, como dijo don Claudio Rama, los ODS nos imponen pasar de un tipo de sociedad a otra, tenemos que cambiar el paradigma. Y creo que la pandemia, como se ha expresado aquí, pues ha fomentado este cambio de paradigma porque ha habido, por ejemplo, un incremento en la demanda de la educación a distancia que es evidente y que ha venido para quedarse y que va a cambiar la educación, aunque haya algunos, como dijo el doctor García-Letio, que no les pueda gustar, pero es que esto es irreversible. Además, me pareció muy interesante lo que dijo el doctor García-Letio también sobre enfrentar las malas prácticas de la educación presencial a las buenas prácticas de la educación a distancia. No enfrentando los dos tipos de educación, sino tomando lo bueno de cada una. El derecho, me pareció muy interesante también lo del derecho universal a conectarse a la red. Les voy a contar una anécdota muy corta, porque justamente hace poco tuve que participar en una, bueno, me invitaron a participar en una conferencia de la ONU que era sobre la mujer, y era con las mujeres rurales. Y ahí tuve el gran gusto de conocer a una mujer de una etnia de la selva amazónica que estaba conectada a la red desde la selva y que justamente con lágrimas en los ojos nos contó cómo gracias a que ella pudo educarse después de que tuvo sus 3 hijos, porque fue analfabeta hasta que tuvo, después de tener sus 3 hijos y que decidió estudiar, dejar de ser analfabeta, pues cómo esta educación la liberó, la empoderó y le ha permitido ayudar a todo el grupo de su etnia a salir de la pobreza, a vivir en mejores condiciones, etc. Nos emocionó a todos y justamente esto es una prueba de lo que indicó la profesora Josefa Bautista, los beneficios de la incorporación de la mujer en las metas educativas globales. Entonces, bueno, creo que todo ha sido pues muy fructífero, muy interesante, muy iluminante, me han iluminado con su saber, con su creatividad, con su conocimiento. Gracias a los 4, me siento privilegiada realmente de poder escucharlos, porque es verdad que la educación ciertamente libera, transforma y además eleva el espíritu y nos hace mejores personas y nos enseña a ser
como dijo don Federico. Y termino con una cita de Nelson Mandela, que es algo que aquí sostenemos todos, ¿no? La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Muchísimas gracias. Y damos por terminada entonces esta mesa redonda.